las variables muestrales que pueden ser la media. La media aritmética es una variable porque el tamaño de la muestra, cada vez que yo obtengo una muestra, el tamaño varía, por lo tanto el valor de la media y de la varianza varía. Constantemente van a variar, por eso les llamamos variables. Y además, para formar la muestra, salen aleatoriamente, ¿no? Eh, Todas las variables que he señalado en el pizarrón, que dice media, cuando se trata de una sola, cuando se quiere comparar dos muestras que provienen de diferentes poblaciones, entonces tienen que ser muestras grandes y la comparación se realiza por una diferencia. La diferencia nos muestra lo que puede existir entre la media de X y la media de Y. Luego decimos que tanto la proporción que va a representar, así como lo hemos hecho el gráfico para la media, o sea que hay muchas proporciones de las cuales yo puedo poner la media de la proporción, la varianza de la proporción, pero estos valores son poblacionales, porque lo que están viendo ahí, luego la media, se ha formado una población de medios. Entonces yo puedo formar una población de diferencia de medios y decir cuál es la media de la diferencia de la población, cuál es la varianza de la variable diferencia de la población. Lo mismo con la proporción, son muchas, no es única, por eso es variable proporción, que trabaja con datos binomiales. Cuando es pequeño puede utilizar la ley de formación binomial, pero cuando ya me dicen 500, por ejemplo, yo quiero saber en un almacén de 500 lavadoras, 100, digamos que hay diferentes colores y lo que me interesa es cuál de qué color se han vendido, pero ahí ya son muestras grandes. Entonces yo no puedo utilizar ya la binomial. Tengo que transformar la variable X binomial en una variable proporción, que es el cociente de X dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, si son varias proporciones, se forma una población de proporciones. Lo mismo, la diferencia de proporciones es una variable. Esa variable, cuando lo formamos a partir de poblaciones grandes y hacemos la comparación, entonces se forma una diferencia, muchas diferencias que indicamos que son diferencias de la población, de que se ha formado una diferencia, una población de diferencia. Y esa población tiene su media, tiene su varianza. Entonces decimos que todas esas variables, por ser grandes, van a converger en Z. Y voy a poder utilizar
para calcular las probabilidades o hacer otras aplicaciones, la tabla de la distribución normal de Z estandarizada o Z tipificada, de que una sola tabla puedo utilizar para las 4 variables de muestras grandes. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora yo muy rápidamente voy a plantear cuáles son los parámetros que se forman a partir de la población de estas variables que están en el pizarrón, como en el caso de la media. Hemos encontrado la media de las medias muestrales y hemos encontrado la varianza de las medias muestrales. Entonces, para responder una aplicación de buscar la probabilidad de estas variables, no hemos puesto ni una aquí. Si fuera la aplicación de determinar la probabilidad de que la media sea menor que A, he tenido que introducir Z para entrar a la tabla. Cuando ya está de esta forma, puedo entrar a buscar a la tabla. Esto se conoce con este valor, ¿no? El Z. En Z busco cuál es la probabilidad que le corresponde. Bien, entonces vamos a... Entonces consideramos la variable muestral esa es la variable no, estamos con medio. Entonces hablaríamos distribución de probabilidad. De la diferencia de medias muestrales. Entonces, mu sub x, mu sub y. Algunos dicen mu sub 1 menos mu sub 2 también puede servir. Entonces, cada una de esas variables son independientes y al ser independientes, se observa si x tiene una distribución normal media
Y sub X, alianza. Aquí están sus parámetros. Puede que sea que conozcamos, en este caso, mi sub X no conocemos. Mi sub segundo parámetro que es la variable. Puede ser que no conozcamos. De ahí hemos realizado una muestra n mayor que 30 observaciones. Y estas son las variables aleatorias. Y tenemos una segunda población. Tiene una distribución normal. Y los parámetros es posible que en ese día no conozcamos o que se conozcan. Puede ser que se conozca. Entonces, hemos generado una muestra enviando un método y uno. Entonces, con esta información, una vez que sabemos cuánto vale X1, puedo obtener la variable X, raíz cuadrada de eso será la desviación. Lo mismo aquí. Entonces, la forma de comparar es considerando una diferencia de medios. ¿No? Y aquí tendríamos el parámetro. Queremos comparar poblacional. Hemos dicho que a partir de las muestras podemos encontrar estos parámetros. Entonces, con esto puedo hacer la comparación. O sea, la comparación a nivel de las muestras, puedo, como se dice, inducir sobre la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Entonces, aquí las aplicaciones que se presentan en los problemas puede ser que nos pregunten cuál es la diferencia, cuál es la probabilidad de la diferencia de medias que sea menor que A y no igual que A. ¿Cómo respondemos? De la proporción entre la diferencia de medias, que son variables independientes, sea menor que B mayor que A. ¿Cómo voy a responder? CD. Doctor, ¿podríamos ver la cámara un poco Ya, la proporción de la diferencia sea mayor
Esas son las posibilidades que el momento de ¿está bien? Está bien, doctor. Gracias. No hay que bajar, subir la cámara. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo encuentro estas probabilidades? Y nosotros hemos dicho que utilizamos la tabla de distribución de set. Entonces, yo quisiera, si tengo la variable, ¿no? Vamos a recordar, como hacían en 1, decían X, que utilizar Z. Entonces X, se hace un cambio de variable, sería, ¿no? Utilizábamos eso utilizábamos. Pero ahora nuestra variable es diferencia de medio. Quiere converger por el tamaño en Z, entonces decimos, para entrar a las tablas, esto tiene que ser transformado menos la diferencia de medias poblacionales, o mejor pongamos inicialmente así, la media de la diferencia. La desviación de las medias, porque aquí dice desviación, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos la diferencia, el parámetro de la diferencia de medias poblacionales? Es como decir la esperanza matemática de la media, de la diferencia de medias. En este caso, la función actúa sobre cada una de las variables independientes y sería más por más, esperanza de X, menos por más, menos, esperanza de Y. Pero nosotros hemos encontrado ya que es igual a esperanza de Y. Encontrado la medida de X, ahora de esta sería, perdón, la media poblacional X, la media poblacional Y. Aquí, las medias estoy hablando. Entonces tendríamos solucionado para el numerador. El denominador sería la varianza de esta variable que estamos considerando. Lo podemos representar. ¿Sí? Entonces la varianza es siempre positiva. Si quiero, como son, ¿por qué voy a separar? Porque son variables independientes. Si no fueran independientes, entonces tendría que utilizar covarianza. Y va a haber la posibilidad de utilizar en otros casos la covarianza, pero aquí son independientes.
O sea, el valor de la media de X no depende de Y, ni de Y de X. Al ser independientes, entonces podemos separar así. Varianza de X, varianza de Y. Y hemos encontrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos colocado varianza de la sumatoria de X por Y. Y el resultado era sigma sub X cuadrado dividido por el tamaño de la muestra, más sigma y cuadrado dividido por el tamaño de la segunda muestra. Eso lo habíamos desarrollado, no vamos a repetir. Entonces, con eso decimos esto es 1, 2, esto es 3, reemplazando en 2 y 3 en 1. Tenemos que la diferencia de medias para entrar a la tabla converge en Z es igual variable diferencia de medias poblacionales para que sea como es varianza. Yo solo quiero la desviación, la raíz cuadrada. Por ser una suma, no pueden salir. Entonces, tenemos que tiene una distribución normal de Z con media 0, varianza 1. Entonces puedo echar a las tablas. A las tablas y puedo contestar estas aplicaciones. Entonces, para las aplicaciones de un problema, al final este es el mantenimiento consecuencia del enunciado del problema. Vamos a hacer una cómo se utiliza. Simplemente aquí tenemos que introducir ambos miembros que no se entere la desigualdad.
Entonces, todo esto va a ser Z. Probabilidad Z. No. Puedo mantener eso. Este ya va a ser un error numérico. Todo esto se va a conocer. Eso lo vamos a representar como Z. Entonces la pregunta es, por alfa, ¿cuánto vale eso? Entonces, eso va a suponer que los valores de la distribución Z y la media de Z de ser y la final es 1. Por eso dice media 0 varianza o desviación 1, ¿no? Pues podemos suponer aquí. Tienen que hacer las lecturas, eso sería alfa. Alfa tendríamos que leer la tabla. ¿Listo? Eso ahora, esa es la forma. Entonces yo quiero contestar B, C, tengo que transformar. Tengo que transformar cada vez considerando muestra grande. Ahora la proporción, la variable proporción. Vamos a ver la variable proporción. Variable proporción. Lo representamos una P. Es número de éxitos en la muestra de tamaño N. Eso hemos visto, ¿no?, en la distribución binomial. Está constituido por n ensayos de Bernoulli, y un ensayo de Bernoulli es una sola observación, o es blanco o es negro, pero como son n, entonces cuando es pequeño utilizamos la ley de formación binomial, pero si son, me dicen, y antes vamos a, me dijera, ¿cuál es la probabilidad de que la variable proporción sea menor o igual a 500? Fíjense, ahí tendría que desarrollar desde 0 a 500. No, vamos a hacer X binomial. Tendríamos que desarrollar a 501 veces utilizando la ley de información binomial. Entonces, por eso es que si yo lo divido esto
n, porque 500 es una parte de, entonces esto será proporción, variable proporción, pero a partir de datos binomiales. Doctor, ¿puede girar un poco a la derecha, por favor? Sí. Entonces, así quedaría. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces ahí quedaría así. Así es como se forma la variable. Por no trabajar con la binomial, al ser muestra grande, nos va a permitir utilizar la distribución estandarizada Z. Entonces yo hablaría, diría aquí, por ejemplo, hemos puesto distribución de probabilidad diferencia de medio. Eso se entiende. No entro en mucho detalle porque el tiempo se me va y muchas cosas que podemos y en la variable. Estamos hablando de la muestra. También la diferencia sí, como de la diferencia. Entonces esto se normaliza en Z. Lo mismo aquí cuando digo distribución de probabilidad. De la variable proporción de la variable proporción estamos pensando que existe proporción función de densidad de la proporción variable proporción. Aquí viene la medida de la proporción y sería cifra de la proporción. Eso sería distribución de probabilidad. Entonces, vamos a nombrar esta parte. Y en este caso, cuando tenemos la población X en una distribución
binomial X N P. P es la probabilidad del éxito, ¿no? Pero entonces el parámetro aquí tendría que ser P. Hacemos una muestra mayor que 3. Entonces aquí tenemos X1. Esos serían los ensayos de Bernoulli, ¿no? Cada uno de ellos. Son variables independientes. Y con esto tenemos, al dividir X dividido por N, donde X es el número de éxitos en la muestra de tamaño N. N es el tamaño de la muestra. Entonces ahora estamos utilizando, en lugar de X, lo estamos dividiendo por N y se está transformando en la variable proporción. Entonces, si nos piden aplicaciones, me van a decir para que recorra gire la cámara, por favor. Entonces, A, B, C, como siempre, decimos probabilidad de que la variable proporción sea menor que A. ¿Cómo voy a responder? Probabilidad de la variable proporción menor que B. ¿Cómo respondemos? Probabilidad de la proporción menor. Entonces otra vez aquí decimos, si la variable es la proporción, está definida por el número de éxitos en la muestra N dividido por el tamaño de la muestra. Esto va a converger por el teorema del límite central en Z. Vamos a escribir. Sí, la proporción
Ahí está bien, un poco más, ya. Entonces, otra vez, proporción, estoy transformando en Z, tomando en cuenta que se muestra grande. Y esa sería la media, la proporción que aparece en el gráfico. Este otro parámetro sería la desviación de la proporción. Entonces, ahí sí tenemos y conocemos la media y la desviación. Tenemos la distribución normal y podemos entrar a las tablas. ¿No? A las tablas podemos entrar. Entonces, la media de la proporción sería la esperanza matemática de la variable proporción, donde la proporción está representada por el vector x dividido por n. Al ser un vector de determinado número de dimensiones, entonces puede ser así, medir 4, de estas obtiene la esperanza de n, la media de la proporción. La esperanza de n puede salir, como viene de una población binomial, la esperanza de n puede esperanza de otra esperanza de entonces tenemos que la esperanza de x1 puede ser cualquiera de los elementos de la población binomial. Entonces, esto va a ser la proporción, la misma proporción. Proporción de la esperanza de. Entonces tendríamos por n veces la proporción es correctiva. Tenemos que la media de la proporción es AP. Es igual a P. Luego hacemos para la varianza de la proporción. Es igual, sale m, sale como m cuadrado, es positivo la varianza. Y este vector x es un, perdón, la varianza
X1, así es, ¿no? Entonces, la fusión, la alianza, XM, sería, ¿cuál sería la varianza de una variable de Bernoulli? ¿Se acuerdan? La media de la variable Bernoulli era P, la media de la variable de Bernoulli de un ensayo, porque al final ahí tenemos n ensayos de Bernoulli. ¿Cuál sería? ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda? Y ya. Entonces sería PQ. No sé si han visto eso en estadística 1. Entonces aquí tenemos que esto es PQ. P es la probabilidad del éxito, U es la probabilidad del fracaso, la probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso es 1. De aquí es que puedo respecto al Q, ¿sí? 1 menos P, ¿no? Porque puedo trabajar en función de P nomás en lugar de utilizar Q. Pero aquí estoy utilizando Q. Más, que viene de la misma población, que más, pues tenemos n veces de Q. Y con esto sigma cuadrado de la proporción nos queda como Q dividido por N, o esto P 1 menos P. Bien, entonces tenemos eso, tenemos esto, podemos reemplazar la esto estamos caracterizando porque vamos a utilizar mucho en las
próximas lecciones directamente en las aplicaciones de proceso. Entonces, cuando tengo la variable proporción, converge en Z proporción menos P raíz cuadrada de P dividido por E, o puede ser proporción menos P, que es el parámetro binomial, raíz cuadrada de P1 menos P dividido por N. Entonces, esto tiende a la distribución local estandarizada para utilizar las tablas, ¿no? En esta aplicación. Todos los problemas se pueden plantear al final, ¿no? Luego de haber interpretado en el inciso A, en el inciso B o en el inciso C. Entonces, ya, como siempre, tendríamos que introducir Z en el inciso A, en el inciso B, en el inciso C, para poder contestar. Entonces, tendríamos el resultado o la solución del problema. Finalmente, si se trata de dos poblaciones binomiales, donde, vamos a decir, diremos directamente distribución de probabilidad de la diferencia en diferencia de la variable proporción X menos proporción Y en muestras gráficas. ¿No? Entonces tenemos aquí X distribución binomial. La binomial tiene su parámetro P, X. Hablando de es la binomial de parámetro de subir menor recta X
por esta información de X, tiene aquí lo mismo, y renta y uno y dos variables independientes, calcular la proporción y B. Entonces, la comparación siempre se realiza mediante la diferencia de proporción y a nivel de los parámetros probabilidad del éxito, ¿no? Eso sería. Entonces, esta es nuestra variable. ¿Está bien la cámara? Creo que me dijeron. Ya me olvidé. Ahí está bien. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. A veces como voy, generalmente todo, las lecciones, las materias, normalmente yo lo tengo en mi cabeza, digamos. Así no, y por recordar, tengo que ver qué viene después, para qué estoy haciendo, qué quiero explicar. Entonces voy organizando mis ideas y me olvido cuando me dicen la cámara. Van a volver a repetir para que me den cuenta. Yo he estudiado en un colegio donde ya no hay más ese colegio. Y el objetivo era estudiar. Y nos ponían estudio, nos levantábamos 7 menos cuarto, 45 minutos entrábamos al aula a leer, a hacer las tareas y demás. Entrábamos pues a desayunar. Creo que a las 8:15 comenzaban las clases, hasta las 12, fracción. De ahí entrábamos a almorzar, salíamos, en la tarde teníamos clases de 2 hasta las 4. De ahí entrábamos al té, del té salíamos a las 5:15, podíamos jugar fútbol, básquet, a veces un curso desafiaba a todo el colegio y jugábamos hasta las 5:15. De ahí entrábamos otra vez a estudio, a hacer las tareas y las tareas que nos habían entregado lo firmaba el director. Entonces todo en silencio, o bien estábamos haciendo tareas, otros leyendo algún libro que nos obligaban a leer. Y
luego recién a la cena, después libre hasta las 10 para poder descansar, levantarse en la mañana y a las 6:30 parece que nos levantamos. Y ese era el ritmo de estudio. Solo el sábado y el domingo no había clases. No había clases, pero nos exigían bastante química, física, matemáticas e inglés. Inglés era 3 horas, 3 clases a la semana. Mi inglés es de colegio nomás, no estudiamos. Y eso era hasta el final. Si uno estaba mal en su estudio, le botaban. En invierno le decían que ya no vuelve. Que llenaban la libreta y le despachaban en vacaciones, le decían que ya no vuelva y se tenía que inscribir a algún colegio. Ahí sí me enseñaron a estudiar. Sé que no tenía miedo de estudiar cualquier cosa. Les podía desafiar cualquier situación difícil. Bien, entonces es cuestión de estudiar. El estudio lleva lejos. Y a mí me ha llevado a estudiar, a hacer doctorado. Y quería, me quedaba, porque ya tenía opción a tener residencia, porque había vencido la maestría, había vencido el doctorado. El doctorado con gran distinción. El profesor me inscribió como investigador en el laboratorio de microbiología trabajaba. Y para eso ya se necesita estadística, y además, como era titular en estadística, cuando me tomaron examen de Sucre en Cochabamba, yo trabajaba en la Universidad de Sucre y ya me habilitaron como profe de trabajos prácticos. Y nada menos de física. Física 1, laboratorio. De ahí me hicieron saltar a física 3, porque el otro hizo física de control automático. Entonces me sacaron la mugre y tenía que enseñar. Y después yo comencé con estadística en la Universidad de San Francisco. Me dijeron, llegó un becario, tiene que hacer estadística. Como yo era el más chango, mi apodo era Changuito, y me dijeron, como sea, tiene que comenzar con estadística. Tuve tu ritmo y tenía que dar clases también y estudiar y hacer eso. Y me llegó a gustar. Al final vi física y en mi doctorado vi otras cosas, la química. Bien, entonces esta variable ya podemos transformarla en z de esta forma. A ver, estamos en la diferencia. Va a ser semejante a esto. Es semejante a esto. Y tengo la variable
de la diferencia de proporciones. Esto en términos de z es proporción x, proporción y menos la media de la proporción x, proporción y dividido por la desviación de la diferencia de proporciones. Diferencia de proporción. Otra vez estamos en lo mismo. Que esto tenemos una estimación normal. Ahí sería. Vamos a decir, ¿qué tengo que reemplazar aquí? Entonces, este es subíndice, por si acaso. Y la diferencia, la media de la diferencia de proporciones igual a la esperanza matemática de esta variable como son independientes, los más por más esperanza de la proporción x más menos por más menos esperanza de la proporción y decimos que la media de la proporción por analogía a lo que hemos hecho esto es P de la primera población Px menos esta se puede deducir, ¿no? No lo hemos hecho. O sea, ahí ya tengo la media. Luego la varianza. La varianza de la diferencia de proporción. Siempre es positiva. Varianza de la proporción x más varianza de la proporción sigma cuadrado es igual. Esto es pq e sub x por q sub x dividido por e. Esto más p sub y por q sub y dividido por e. Aquí los me olvida. Y la variable, ¿no? Entonces, la expresión era entonces, formulario tiene que estar lo que voy a escribir. No, para tengo la variable de diferencia, proporciones,
en términos de Z será la diferencia de proporciones menos la proporción Y menos su media de esta variable, Y que está dada por la diferencia de los parámetros poblacionales binomiales dividido por sigma de la variable que es la raíz cuadrada de x con dx dividido por y de sub y por q sub y dividido. Esto hemos dicho que también puede colocarse en lugar de q sobre 1 menos p de x. Se puede. En algunos va a salir, ¿no? Pero siempre acordándose que q de x más p de x igual a 1. ¿Está? Ya. ¿Está bien? Sí, gracias. Gracias. Sí, sí. Ahí. O más. Sí. Entonces, aquí las aplicaciones en los problemas, porque hay problemas para este caso, digamos, calcular la probabilidad de que la diferencia de proporciones menos. Qué interesante. Hoy rara vez se escucha cantar un gallito. Hasta los sapitos se han muerto, ¿no? No hay. Yo vivo en Pacata, pero antes se escuchaba, ahora ya no se escucha nada. Y eso que está lloviendo. ¿No? Entonces, para contestar esto, introducimos eso. Los países desarrollados se imaginan, yo me acuerdo, yo vivía en Lovaina, que era una ciudad universitaria,
claro que habían algunos estudiantes que tenían familia y los mismos belgas llevaban a sus hijos a ver al zoológico. Podíamos encontrar pollos, patos, porque no hay en las casas burros, había un burro y no sé qué, así animales domésticos, ¿no? Sí, se ve tener un perro, un gato, sí, son muy, lo toman como compañero. Entonces, con esto tenemos una idea sobre las variables que las vamos a utilizar mucho. Y ahora entraríamos a identificar a las variables. Y, o sea, esto hay que tener. Esto. Esto. Esto hay que tener en su ayuda a memoria. Vamos a lograr esto. Ahora nos tocan las muestras pequeñas. Muestras pequeñas. Pequeña hemos dicho n menor que 3. Si son 2, m menor que 30. ¿Cuáles son las variables para recordar? Las variables que hemos mencionado son la media, la diferencia de media, la varianza o la desviación, la comparación de varianzas. Para mostrarles se hace mediante cociente. La raíz cuadrada de esto es así, ¿no? Ya está sobreentendido. Estoy hablando de la... Entonces, hemos indicado que cada una de ellas, A y B, utilizan T, la distribución. De student. Esta utiliza la distribución chi cuadrado. Otra pieza dice y cuadrado.
distribución F o distribución de Fisher. Esas serían nuestras variables, ¿no? Mientras que aquí nuestras variables serán diferencia de medias, proporción, diferencia de proporción. Entonces, ¿qué iba a decir? Por ejemplo, aquí, antes que me olvide, en términos de Z, esto es raíz de N. Pero a veces esto no tenemos. Entonces, sigma se aproxima a la desviación típica muestral. Esta es desviación típica poblacional. Esta es desviación típica muestral. ¿Cuándo se hace esta? ¿Por qué se hace esta? Porque N es mayor. El número de observaciones con la que trabaja es mayor que 30. Entonces muchas veces va a aparecer S en lugar de sigma. Voy a tener que utilizar. Por eso es que no hay dentro las variables como aquí. Aquí estas variables no convergen en Z. Estas convergen en Z. Z es adimensional en T, la media y la diferencia media, y esta psi cuadrado que es adimensional también, está en F que es adimensional también. Entonces, a ver, yo veo mi reloj parado, tengo que cambiar de pila. Pienso. Bien, vamos a descansar 5 minutos. Son las 10. Son las 10. Vamos a ver estas variables. Estas ya vamos a terminar, yo creo. Y vamos a comenzar con tal vez hagamos algún ejercicio como ejemplificación.